Uno corrige las cosas que están mal y trata de mejorar las que se pueden mejorar. La función de los fondos de pensiones ha sido brillantísima. Independientemente de quiénes sean los dueños y de cómo se maneje, los resultados son sorprendentes, son maravillosos. Y ahí está nuestro dinerito. El dinerito de los viejos y el dinerito de los jóvenes, todo está ahí, manejado impecablemente. ¿Qué dice Colpensiones? ¿Qué dice el gobierno nacional sobre ese hecho? Los fondos de pensiones han sido maravillosos en el manejo de los recursos del público, ¿o no? ¿O tienen alguna queja? Así es, doctor Londoño. No, mire, yo termino diciéndole lo siguiente sobre los misionales. Es que imagínese que esos contratos de misionales nos habían costado 31.000 millones. Entonces, Dusan dice, sí, pero el mío en el 2023 costó solamente 51.000. Entonces dicen, el incremento fue de 20.000 millones. Sí, la diferencia grande es que el contrato de 31.000 millones era por 12 meses y el de 50.000 es por 6. De manera que aquí estamos hablando que si lo vuelven a hacer el contratico de 6 meses, vamos a hablar de 102.000 millones frente a los 31.000, es decir, un incremento de 70.000 millones de pesos adicionales. Y usted tiene toda la razón. Aquí, ¿cuál es la preocupación que hay? El gobierno dice es que necesitamos darle pensiones a los ancianos pobres de este país. Y nadie se opone a esto. Hay que recordar que el creador del subsidio del adulto mayor fue el presidente Uribe. Ni más faltaba que nos íbamos a poner. De hecho, el partido ha sacado varias reformas en las que indicamos que el ingreso para el anciano debe ser por encima de la pobreza extrema y ojalá de los límites de pobreza. Entonces, estamos trabajando en eso hace muchos años. ¿Qué es lo que nos propone el gobierno Petro? Que paguemos los mismos subsidios, pero que lo hagamos no de cuenta del presupuesto general de la nación, sino utilizando para eso las pensiones y el ahorro pensional que hay. Y por supuesto, doctor Londoño, cualquiera que me oiga dirá, y en el 2070, cuando se acabe la plata, porque se la han gastado toda, ¿quién va a poner la plata a las pensiones? Y por supuesto no hay respuesta. Van a tener que hacer una nueva reforma tributaria, una nueva reforma laboral. Y lo que uno no entiende es si el 2070 está aquí al lado, ¿para qué nos vamos a meter en una reforma que va a dejar un hueco en vez de buscar una reforma estructural que nos ayude a sacar adelante? Y sobre los fondos yo le diría lo siguiente. ¿Por qué los fondos han sido muy buenos? Primero, porque han impedido que el gobierno haga politiquería con esa plata. Una de las grandes preocupaciones es cómo se va a manejar la plata que llegará al fondo de pensiones público. Aquí estamos viendo cómo dilapidan y dilapidan plata, como decía yo, más de 100.000 millones en sobrecostos. Pero sobre todo, ¿qué va a pasar cuando la plata falte? Los fondos han sido muy disciplinados con el ahorro pensional de los colombianos. Han rendido en unas cifras por encima del 7, el 8, incluso el 10%, han dado un muy buen resultado, pero además han permitido financiar un sistema económico como el colombiano, porque los fondos han servido para invertir en asuntos que han sido cruciales, vías, puentes, infraestructura, colegios, y eso pues se perdería de la noche a la mañana, porque la plata de los fondos no pasaría a ser un ahorro que se invierte en las obras de infraestructura de los colombianos, sino un ahorro que se invierte en la politiquería del gobierno. Creo que ahí tenemos una cosa sumamente grave. Y hay que decir también que toda la infraestructura de este país, la gran infraestructura, ha logrado hacerse porque ha contado con la financiación inicial de esos fondos de pensiones, que nos han permitido que las empresas tengan recursos y que teniendo esos recursos puedan apalancar recursos del exterior para terminar nuestras dobles calzadas, para que podamos tener las vías necesarias para la competitividad del país. Los fondos han sido cruciales en ese fenómeno, como han sido cruciales en la defensa del ahorro pensional de los colombianos. Bueno, entonces ante esto nos tenemos que preguntar, senadora Paloma Valencia, ¿en qué va su denuncia y en qué va su debate? Porque esto no puede quedar simplemente en que usted le diga a los colombianos lo que les está diciendo, que es sencillamente dramático.
los sobrecostos en Colpensiones lo sobrecogen a uno. Colpensiones está dirigido por un personaje que fue parlamentario mucho tiempo y del que no tenemos ninguna noticia que haya manejado ninguna otra cosa en la vida manejando centenares de miles de millones de pesos, ¿no? Como lo que pasa con la señora Sarabia, como lo que pasa con tantos funcionarios públicos en este gobierno. Pero ¿qué está sucediendo con su denuncia? ¿Para dónde va este debate? ¿Qué porvenir tiene esto para impedir semejante monstruosidad que Colpensiones, que está manejando tan mal el dinero de los colombianos, lo pase a manejar todo porque de hecho desaparecen los fondos de pensiones? ¿En qué va su debate? Pues, doctor Londoño, nosotros recibimos un comunicado de la Procuraduría General de la Nación pidiéndonos una ampliación de la información que estábamos suministrando y, por supuesto, hicimos llegar toda esta denuncia con toda la documentación. Esto se basa en derechos de petición que hemos venido haciendo para que Colpensiones no los contestara. Esa información, todas las respuestas fueron enviadas a la Procuraduría. Pero lo segundo, doctor Londoño, este debate hay que darlo en este contexto porque estamos a puertas de la discusión de la reforma pensional. Es el primer proyecto que hay en el Senado de la República y por supuesto hay una preocupación muy grande. Si se acepta que los fondos de pensiones desaparezcan, que significa que el Estado maneje hasta 3 salarios mínimos y entonces haya un fondo que maneje de 3 para allá, pues se mueren los fondos, porque ese es el 80% de los recursos del sistema. Si se acepta que el gobierno tenga un fondo donde él pueda hacer las inversiones y no son inversiones miserias en la bolsa, sino simplemente que pueden sacar plata para gastar pagando pensiones o subsidios, pues simplemente nos vamos a quedar sin ahorro pensional y sin posibilidades de que el colombiano pueda tener una vejez digna. Pero finalmente también, doctor Londoño, que hay un tema bien importante. Decía, el primero es hasta cuántos salarios puede manejar Colpensiones. La opinión de los expertos es que ese primer pilar, el pilar solidario, no puede exceder un salario mínimo. Y lo segundo, que ese salario mínimo que entraría en Colpensiones, pues no puede ser dilapidado y gastado, sino que tiene que ser invertido para que genere unos rendimientos y le permita a los colombianos tener la certeza de que sus recursos van a estar ahí. Y finalmente, imagínense lo que puede ser que haya una caja con un ponqué y encima otro, y estemos dilapidando. Porque, doctor Londoño, finalmente lo que puede pasar es lo siguiente. Usted recibe el ahorro pensional de todos los colombianos, o por lo menos en una proporción. Y hoy los subsidios para los ancianos más pobres terminan pagándose del presupuesto general de la nación. Esto lo que permitiría es que usted pueda pagar los subsidios para el adulto mayor del ahorro pensional. Y por supuesto, doctor Londoño, usted me dirá, ¿y la plata que se libera del presupuesto general, qué se hace? Esa es la caja que recibiría el gobierno, que empezaría a gastarse el ahorro personal de los colombianos y libera del presupuesto general de la nación unos recursos que se puede gastar. Ahí es donde nosotros encontramos el boquete de donde se puede perder todos los recursos de los colombianos. Como mucha gente ignora todos estos temas, qué importante sería que en su debate fuera muy cuidadosa, senadora, se lo sugerimos, en la diferencia entre el gasto y la inversión. Son dos nociones aparentemente similares y radicalmente distintas y distantes. El dinero del gasto no regresa, el gasto es gasto, el gasto mantiene, el gasto se hace y se hace de una vez. La inversión es esencialmente reproductiva, que es lo que hacen los fondos de pensiones. Invertir para que haya más dinero. Colpensiones gasta y lo que se gastó no vuelve nunca. Y esa es la plata de los colombianos, la plata de los pensionados y de los que están trabajando para las pensiones. Es que no hay que olvidar. Aquí se habla de pensiones y se piensa en la gente que ya se pensionó y los que se van a pensionar todos los días más, porque es un país que crece y un país que crece en edad y que se envejece.
Senadora Paloma Valencia, vamos a seguir muy atentamente su debate y vamos a estar siempre listos a que usted le pueda decir a los colombianos la verdad dramática sobre lo que puede pasar con su dinero en las pensiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros, senadora. No, muchísimas gracias a usted, doctor Londoño, por darme esta oportunidad de contarle a los oyentes de la hora de la verdad lo que está pasando con pensiones, lo que puede pasar con los dineros de las pensiones de todos los colombianos y el enorme hueco que nos pueden estar creando, que futuras generaciones tendrían que salir a pagar para que los colombianos tengamos pensión en el futuro. Un feliz día a todos. Las pensiones, señores, no solamente atañen a los viejitos que están por pensionarse o que ya se pensionaron, a los jóvenes que van a tener que mantener esos fondos. Muchachos de 20, 25, 30 años, 35 años, ustedes son los que van a cargar la carga terrible que le va a imponer el gobierno de Gustavo Petro para gastar, hacer demagogia, no para invertir, que es lo que hacen los fondos de pensiones de manera más que exitosa.